Hola muchachos, vamos a empezar con el ciclo celular, las generalidades del ciclo celular. Lo vamos a dividir en 3 videos. En uno vamos a hablar sobre, de manera general, en las fases que consiste un ciclo celular completo. En otro vamos a hablar del mecanismo que regula el paso de una fase a otra. Y en el tercer video vamos a hablar de la fase M, porque la fase M, que puede ser mitosis o meiosis, se divide en varias fases, también en varios estadios. Entonces, en este primer video solo vamos a ver las generalidades del ciclo celular. Primero vamos a tener que el ciclo celular se divide en una fase G1, en una fase S, en una fase G2 y en una fase M. En cada fase van a pasar distintos procesos, o se va a caracterizar porque pasan algunos procesos. Ok, tenemos en la fase G1. En la fase G1 se están acumulando constantemente algunos elementos que van a servir para la fase S. La fase S es la fase de síntesis. Síntesis de ADN, síntesis del centrosoma, síntesis de proteínas, síntesis de histonas. Entonces tenemos que en la fase G1 se están acumulando los productos necesarios, los productos químicos, proteínas, ARNs necesarios para poder realizar la replicación del ADN, la duplicación del centrosoma, la síntesis de histonas y la síntesis de enzimas. Aquí también tenemos en la fase G1 que se llevan a cabo procesos de diferenciación o de apoptosis. También se prepara la célula, en tamaño. Si tiene el tamaño óptimo, puede pasar a la fase de síntesis. Entonces tenemos a la fase G1 como una fase de preparación previa para poder realizar después una síntesis de todo el material genético. En la fase G1 también se puede dar un fenómeno que es de quiescencia, que es una especie de estado vegetativo en el cual la célula aparece latente, realiza las funciones básicas, sin embargo está ahí como sin hacer nada, esperando a recibir estímulos para reintegrarse al ciclo celular o diferenciarse, o no lo sé. Es un poco confuso porque no encontré mucha información más que es una especie de estado vegetativo en el cual la célula espera estímulos para reincorporarse al ciclo celular de nuevo. Entonces está ahí como latente, solo realizando funciones de supervivencia básica, mas no está realizando alguna función específica a algún tejido. ¿Sale? Entonces tenemos a nuestra fase G1, la cual necesita llegar a un punto de control. Si la célula tiene un tamaño adecuado y tiene los productos proteínicos necesarios, ARNs necesarios, va a poder pasar a la fase de síntesis. Ahora, estos puntos de control están mediados por una ciclina y una quinasa. Hay distintos tipos de ciclina y distintos tipos de quinasa. Lo vamos a ver cuando veamos ya el apartado de regulación del ciclo celular. Pero de manera general, las distintas combinaciones o la activación de distintas combinaciones de ciclinas y de quinasas controla el paso de G1 a la síntesis, y de síntesis a G2, y de G2 al proceso mitótico o meiótico. Entonces es la activación de estos elementos mediante otras proteínas, la fosforilación de este complejo, lo que permite que se estén acumulando los elementos necesarios, que la célula esté creciendo de tamaño. Depende de la activación de esto que la célula esté cumpliendo todos los requisitos necesarios para poder pasar a la siguiente fase. ¿Sale? Entonces tenemos que una vez que se activó a la pareja correcta de ciclina y de quinasa, podemos pasar el punto de control G1. Y esto va de la mano con que se cumplan los requisitos de tamaño y de acumulación de productos necesarios.
Entonces supongamos que ya cumplimos todos los requisitos, entonces vamos a pasar ahora a la fase de síntesis. Y es aquí donde vamos a ocupar lo que se sintetizó previamente, lo que estuvimos acumulando previamente. Entonces vamos a tener que aquí se lleva a cabo la replicación del ADN. Ya tenemos un video hablando de la replicación. También voy a hacer otro video hablando del centrosoma, porque aquí también se duplica en la fase de síntesis y es una estructura indispensable para la fase mitótica o meiótica, ya que a partir del centrosoma se genera lo que es el uso mitótico, que a grandes rasgos son microfilamentos, microtúbulos, que lo que van a hacer es alargarse y acortarse. Se le llama inestabilidad dinámica, alta inestabilidad dinámica, y con ayuda de otras proteínas que están asociadas a este complejo van a ir trasladando o separando los cromosomas condensados. Entonces son estos hilos, estos filamentos, estos microtúbulos con ayuda de proteínas los que se encargan de ir separando o dividiendo o repartiendo en igual cantidad los cromosomas. Esto ya lo vamos a ver más a profundidad en la fase M, que es la fase mitótica o meiótica. Ahorita lo que ustedes tienen que saber es que la fase S consiste en duplicar, es decir, replicar el ADN, replicar el centrosoma, el cual va a formar el uso mitótico, y al mismo tiempo, a la vez que se va replicando el ADN, se tienen que sintetizar histonas para ir empaquetando el ADN. ¿Sale? Entonces, en eso consiste la fase de síntesis, en replicar el ADN y replicar el centrosoma principalmente, aparte de la síntesis de otras proteínas. Entonces, una vez que pasamos, quiero comentarles esto. En el ciclo G1, en la fase G1, se utilizan combinaciones distintas de sinasas y ciclinas. En la fase S se utilizan otras combinaciones distintas de sinasas y ciclinas. Al mismo tiempo, en la fase G2 se van a estar utilizando combinaciones distintas de ciclinas y de sinasas, y lo mismo en la fase M. Durante la fase M se están utilizando distintas combinaciones de ciclinas y de sinasas. Son estas proteínas, la activación de estas proteínas, la fosforilación de estas proteínas, lo que va regulando el paso de una fase a otra. Distintas combinaciones en cada fase. Una vez que termina la fase S, vamos a entrar en la fase G2. Aquí se va a caracterizar por otras funciones, o van a pasar algunos otros procesos. Primero se va a comprobar la integridad del ADN. Si el ADN no está replicado correctamente, se va a terminar de replicar, o si hay algún fallo se va a intentar reparar. Entonces es una fase en la cual tiene que haber una revisión de la integridad del material genético. Entonces también tiene que haber un aumento de tamaño. Esto está relacionado con la acumulación de los productos necesarios que se van a ocupar en la fase mitótica, ya sean proteínas o algunas otras moléculas que vayan a ser indispensables en la fase M. ¿Sale? Entonces, después de que cumplimos este ciclo, G1, síntesis, y G2, a lo cual se le denomina interfase, a estos tres, G1, síntesis y G2, se le denomina interfase. Y es digámoslo así, es un periodo de preparación en el cual se va a replicar el material genético, se van a acumular los productos necesarios para que en la fase mitótica ya haya una separación, ya haya un repartimiento de los elementos celulares para cada célula. Entonces tenemos que el objetivo de un ciclo celular es replicar el ADN y no solo el ADN, también leí que se replican o que se están generando también, se están duplicando los organelos. No solo se reparten el ADN y el centrosoma, sino también la mayoría
de los constituyentes celulares. Y a esto nos referimos a organelos y demás elementos. Entonces no solo se está replicando el ADN, sino también se están sintetizando nuevos organelos para que en la fase M todos estos elementos puedan ser repartidos equitativamente a cada célula hija. Entonces el objetivo de un ciclo celular y de la mitosis es generar células hijas, dividirse. A partir de una célula formar dos nuevas células hijas idénticas a la antecesora o a la progenitora, ¿no? Entonces ese sería el objetivo del ciclo celular. Ese sería el objetivo de la mitosis. Y estos serían los elementos, digámoslo así, básicos o las características generales de un ciclo celular. Ahora, en la fase M puede ser mitosis o meiosis. La meiosis corresponde ya a la reproducción sexual. Eso lo vamos a ver en otro video. Entonces, repasando, tenemos que el ciclo celular consiste de fase G, fase S, fase G2 y fase M. A la fase G1, a la fase S y a la fase G2 se les denomina como interfase y podríamos resumirlo como un proceso de preparación previo a la fase M, en el cual se están acumulando productos necesarios y se están replicando la totalidad de los constituyentes celulares para que en la fase M ya haya un repartimiento equitativo hacia las distintas células hijas. Entonces tenemos que en cada fase se van a llevar un grupo de actividades específicas que le corresponden solo a esa fase. Aquí están. En la fase G1 hay una acumulación de productos necesarios, como ya lo habíamos visto. También puede haber una diferenciación, una apoptosis, si la célula lo requiere. O puede estar un estado de quiescencia, que es una especie de estado vegetativo. Entonces, previo tenemos una acumulación de productos necesarios para llegar, que nos van a ser indispensables en la fase S, que es la fase de síntesis, donde se duplican los constituyentes celulares, incluyendo el ADN, lo que se denomina un proceso de replicación, una duplicación de los centrosomas, que como les había dicho, se hizo un video aparte hablando de la importancia de este centrosoma en la fase M y su relación o cómo interacciona con lo que se conoce como un cromosoma o lo que nosotros conocemos como un cromosoma. Y hay un video hablando de eso, se los voy a poner aquí. Entonces en la fase S hay una duplicación o una síntesis de todos los constituyentes necesarios que van a ser repartidos en la fase M. Y en la fase G2 también tenemos una acumulación de productos necesarios que van a ser indispensables para la fase M. También tenemos que hay una revisión de la integridad del ADN. Si hubo algún fallo, tiene que ser reparado. Si el ADN no se terminó de replicar, tiene que terminarse de replicar. Entonces es como una fase de monitoreo y de acumulación de más productos que nos van a ser útiles en la fase M. Y ya cuando logramos pasar este punto de control G2, que depende de la activación correcta de una ciclina y de una quinasa, podemos pasar ya directamente a la fase M, ya cuando se cumplieron todos los requisitos en las fases previas. Y de manera general, aunque también vamos a ver otro video solo dedicado a fase M, tenemos que la mitosis, porque en este caso estamos hablando de la mitosis, en la fase M hay una reordenación del ADN y de los componentes celulares, lo que se refiere a una compactación gradual del ADN. ¡Ya voy! ¡Ya voy! Mil disculpas, lol. Bueno, la fase M consiste en una reordenación del ADN. Tiene que haber una compactación del ADN porque al principio está muy disperso. Entonces tiene que compactarse de manera que se generan los cromosomas y estos cromosomas tienen que ser alineados en algo que se les denomina la placa ecuatorial, que es un espacio que favorece o que va a favorecer un reparto equitativo a ambas células. Se va a formar el uso mitótico, que son estas estructuras que jalan que jalan los cromosomas y los reparten de manera equitativa. Tiene que haber después de que son jalados los cromosomas a cada polo,
tiene que haber una reconstitución porque la membrana nuclear se degrada por fosforilación de las proteínas que constituyen la lámina nuclear, entonces se degradan. Entonces tiene que reconstituirse el núcleo alrededor de los cromosomas, tienen que quitarse los restos de microtúbulos y tiene que dividirse el citoplasma por un proceso que se denomina como citocinesis. Pero bueno, como les dije, esto lo vamos a ver más a fondo en el próximo video, que va a ser específicamente solo de fase M. Pero de manera general la fase M consiste en los procesos que van encaminados a repartir equitativamente la información genética y los constituyentes celulares a ambas células hijas, porque se van a generar dos a partir de una. Esa célula antigua se va a dividir en dos, y esas dos nuevas células van a ser idénticas a la antigua. Pero en general en eso consiste la fase M, en cómo se reparten los elementos celulares en ambas células hijas. Cambio fuera.